Un instrumento que en el momento que Él quiera nos hace polvo. Por eso fue que los envió así, sin nada. Los mandó humildes y con toda la confianza puesta en Él, porque ellos ya no llevaban ni dinero, ni otra túnica que los cubriera del frío. Simplemente los mandó así, humildes y con su confianza puesta en Él, porque Él los estaba enviando, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque igual, ¿no? Podían sacar la capa, ¿no? Y con la capa te doy, ¿no? Se podían agarrar de las cosas materiales que llevaban, ¿no? Y ellos su confianza está en Cristo, ¿no? En la palabra, en lo que Él iba a hacer a través de ellos. Ajá. Con esa humildad, porque todavía más adelante nos va a hablar con relación a la humildad, ¿no? Porque sí, Dios te envía y te permite trabajar para Él y servirle, y vas a ver cómo Dios echa fuera demonios, ¿no? Pero aguas. Por eso es que Dios nos lleva paso a paso, porque si no uno puede caer en la vanagloria, puede caer en la altivez, en el orgullo, en la soberbia. Ya después dicen nuestros pastores, ¿no? Caminan como si nadie los mereciera, ¿no? Ajá. Porque piensan que son ellos los que están haciendo esa labor, cuando es Dios, cuando solamente, o sea, Él nos escogió a nosotros para usarnos, para hacernos su instrumento. Pero ¿qué pasa cuando no hay conocimiento, cuando no hay entendimiento de la palabra de Dios? Viene esa vanagloria. Ajá. En lugar de haber humildad, hay vanagloria, hay altivez, y eso es lo que no quiere Dios en nosotros. Dice, en un segundo lugar, Marcos resalta el hecho de que ese poder se expresaba en unidad. No salieron cada uno de ellos por su propia cuenta y riesgo. Nuestro Señor nunca envió a nadie a que hiciese algo completamente solo, sino que los envió de dos en dos. Mateo nos da la lista de que Mateo nos da la lista de quién iba con quién. Andrés iba con Pedro. Y sí, si gusta, vamos a Mateo y vamos a ver cómo nos lo explica un poquito más claro. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 2 apóstoles son, primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Ahí va uno, ¿verdad? Ahí va uno de incógnito, ¿no? En la secreta dice en el relato de Mateo, Jesús les dio poder incluso para levantar a los muertos. Tenían poder para llevar a cabo todas estas poderosas obras en el nombre de Jesús. Eso no garantiza que sean verdaderos discípulos, porque entre ellos había un incrédulo, uno al que llamó Jesús un endemoniado desde el principio. ¿Sí saben quién es? Judas, ¿verdad? Aquí el autor decía que él sentía tristeza, ¿no?, por Simón, porque era su pareja Judas, ¿no?, con quien lo habían enviado. Entonces te quedas pensando, ¿no, Señor? Cuando tú nos envías de 2 en 2 y luego ya no ves al que venía contigo, ¿no? Dice, Señor, pero aquí hay algo bien importante, que Jesús enviaba por sus hijos.
por aquellos que se habían extraviado. Entonces, nunca debemos de quitar ese renglón cuando un hermano se nos extravía en el camino, hablarle que regrese, buscarlo. Dice, eso no garantiza que sean verdaderos discípulos, porque entre ellos había un incrédulo, uno que se llamó desde el principio, un demonio desde el principio. Y Jesús supo desde el principio mismo que era así, pero que a pesar de ello ejercitó un ministerio de gran poder juntamente con el resto de los discípulos. Iban de dos en dos, juntos en la unidad de la comunidad que tenían unos con otros, y este es poder que se manifestaba por medio de ellos. Dice que esto es poder que se manifestaba por medio de ellos. ¿Por qué? Porque había unidad, porque no había división. Cuando hay división es difícilmente que podamos caminar. Una iglesia dividida no avanza. Una casa dividida es un desastre. Entonces dice que los enviaba de dos en dos, y eso es algo muy especial, ¿no? Porque cuando uno está enfermo, el otro te levanta. Cuando uno entra en tensión, el otro te calma, ¿no? Te da palabra, te consuela. Entonces, ¿cómo es que Dios nos da la dirección? Él es sabio, ¿no? Sabía que uno solo no iba a poder, sino que mandaba de dos en dos. El tercer hecho con el que nos encontramos es que le fue concedida una superioridad sobre todas las manifestaciones del mal. Les dio una superioridad, y en esa superioridad Dios a nosotros también nos pone sobre las manifestaciones demoníacas. Entonces dice que una superioridad, no tenían que temer a nada contra lo que tuviesen que ir, porque Jesús les había dado autoridad. Entonces en nosotros no cabe el temor. Dios nos ha dado autoridad para echar fuera esos demonios en el nombre de Jesús, no en el nombre mío, en el nombre de Jesús. Dice que toda rodilla se dobla. Y todo es todo. Otra cosa en la que debemos fijarnos es la dependencia que participaban. Jesús deja claro que debían salir sin ninguna provisión para el camino, salir confiando totalmente en Dios, y Él suplirá vuestras necesidades. Dice que Dios suplirá vuestras necesidades. Jesús les envía un propósito de esta manera para darles una lección de fe, para enseñarles que Dios provee, que a donde quiera que fuesen sus necesidades serían cubiertas. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Cuando Dios nos manda una misión, Él provee y Él sustenta. En algún momento, hace un tiempo atrás, mi oración estaba, ¿no? Señor, provee un carro para ir a Tecama, ayúdanos. Y era la oración. Y un día el Señor me da un coco y me dice, ¿acaso ha habido algún día que no has ido? ¿Algún día te has quedado a dormir por allá porque no encontraste el regreso? ¿Te ha faltado? Y dije, no, Señor, perdóname. Porque realmente Él siempre ha proveído los medios, las formas. Nos regresa, nos lleva, nos trae, ¿no? Y nos trae de allá para acá, y siempre. Entonces cuando tú dispones tu corazón, Dios se encarga de todo. Hace años tuve un accidente con mi pie, y me acuerdo que iba en el vuelo, iba volando en el aire, y a mi mente vino ¿y cómo le voy a hacer para congregarme en ese momento tan rápido? Fue lo primero que me preocupó. Y Dios puso en el corazón de mi hermano que 45 días fueron los que estuve sin poder caminar bien. 45 días que mi hermano iba y venía por mí. Y son cosas en las cuales Dios te habla y nos deja ver que Él proveerá, que Él sustentará toda necesidad, pero solamente quiere tu corazón dispuesto, y Él se encarga de todo lo demás. Tenemos que reconocer, sin embargo,
que esto concuerda con la práctica de aquellos tiempos, es decir, la hospitalidad se consideraba como algo de gran importancia. En los pueblos orientales, cualquier extraño que llegase a aquella región esperaba que le cuidasen y que lo entretuviesen. Así que cuando fueron enviados, Jesús les dijo que esperasen la hospitalidad. En aquellos tiempos no había moteles ni hoteles y habían pocas posadas, de modo que en aquella provisión normal para los viajeros de aquella época era algo normal que sucedía en ese tiempo. En algún momento recuerdo que nuestros pastores mi pastor ha comentado, ¿no?, qué bueno es cuando uno tiene una casa grande, porque puedes hospedar hermanos en tu casa. Ajá. Y el hospedar es un servicio al Señor. Hubo quienes hospedaron ángeles en su casa y no sabían que eran ángeles, ¿no? Entonces, cuán grande es la bendición cuando tú hospedas. Pero para todo eso, pues la comunión que tienes con Dios es la que te va a llevar a hacer eso, es la que te va a guiar, es la que te va a ministrar, es la que te va a enseñar cómo hacerlo. Al acercarse nuestro Señor al final de su ministerio y al comenzar la era del Espíritu, esto lo digo porque hay algunos que, habiendo leído este relato de la primera misión que realizaron los 12, saltan de inmediato a la conclusión de que esta costumbre debe de aplicarse también a nosotros hoy, y se lanzan apresuradamente al ministerio sin hacer preparativos necesarios. Esto muestra con qué poca atención leemos las Escrituras. Nuestro Señor deja en claro que aquella era una provisión temporal, que se aplicaba de modo especial a aquellos hombres. Existe, sin embargo, un principio que se aplica a lo largo de todos los tiempos y que tiene su origen en esta historia. Aquellos que se dedican al ministerio en el nombre de Jesús dependen de Dios, y Él es el que debe de abrirle las puertas. Dios debe planear el viaje, presentar la oportunidad y suplir las necesidades, cual fuere la preparación que haya hecho de antemano, pues debemos depender de Dios, y eso era lo que estaba enseñando el Señor a los discípulos, que tenían su confianza tenía que estar en Dios, que Él iba a proveer, iba a sustentar. Y así es en este tiempo con nosotros. Cada evento que se realiza en esta iglesia es porque Dios ha suplido toda necesidad. Ajá. Esa es la confianza que está en nosotros. Esa es la prueba que nosotros en este tiempo presentamos. Ajá. Cuando Dios nos envía a algún lugar y decimos, híjole, bueno, Señor, mejor ni retrocedo para pensar cómo le voy a hacer. No, mejor, Señor, yo sé que tú vas a suplir, tú nos vas a llevar, tú vas a sustentar, yo sé que tú lo vas a hacer. Porque tan solo el decir, ¿y cómo le voy a hacer? Es como retroceder, ¿no? Entonces, ¿en quién está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? No debían de salir como mendigos, no debían de solicitar la hospitalidad ni los fondos, porque salían con el propósito de dar. Es algo bien fuerte. Ajá. Que nosotros no tenemos por qué andar pidiendo. Cuando uno va a compartir, nosotros no somos de los que decimos, te salen tanto la visita. ¿Tú me vas a enviar coche? No. ¿Me vas a dar de comer si voy? No. Nosotros nunca debemos de ver nuestras conveniencias. Nuestra confianza está en Él, que Él es el que nos va a proveer. Él es el que pone en el corazón de las personas el darnos. Él es el que sustenta. Pero tener en cuenta que nosotros vamos a esa casa con un propósito. Nosotros somos para bendición de ellos. Nosotros cuando vamos a una casa tenemos que transmitir paz. Pero ¿qué pasa? Hay veces que no hay paz, se empiezan a pelear solos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo, hay cosas que les incomodan y hay una manifestación de lo que está actuando en esa casa, de lo que está en esa casa manifestándose entre las personas. Entonces,
nosotros dice que somos para bendición, vamos para dar palabra de aliento, vamos para orar por los enfermos, para predicarles que conozcan a Jesucristo, no que conozcan a mi pastor, no que conozcan a mi hermano, que conozcan a Jesucristo, el que los puede levantar, el que los puede librar, el que los puede sanar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no tengo que ir a hablarles de mi esposo, yo tengo que hablarles de Jesús. Que Jesús sanó a una enferma, que Jesús liberó a un endemoniado, que Jesús canceló una cuenta bancaria, que Jesús fue el que me dio de comer ese día que no tenía nada, pero que sin embargo Él me dio, que Jesús es el que me ha ido a preparar un lugar, una casa, un espacio, que en Jesús está mi esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, y podemos ver el reflejo de los discípulos que eso hicieron ellos, que ellos iban y predicaban de Jesús, hablaban de Jesús. Por eso es que la gente salía, cuando Jesús iba llegando a una ciudad, ¿a quién salían a ver? A Jesús. Así fuese nada más para ser sanados, al que salían a buscar era Jesús. Dice que las multitudes se agolpaban, se amontonaban. ¿Por qué? Por lo que la gente hablaba de Jesús. Por eso es que la gente viene aquí, porque le hablan de Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús, las personas van a buscar a Jesucristo. Es cuando nosotros nos despojamos de toda vanagloria, nos despojamos de todo orgullo, nos despojamos de todo aquello que no nos corresponde, y le estamos dando gloria a Él. Dice, nuestro Señor les enseñó que iban a un pueblo o a una ciudad donde no eran recibidos, debían abandonarlas sin lamentarse, limitándose a expresar su dolor por no ser recibidos. Dice, limitándose a expresar su dolor por no ser recibidos. Eso es lo que significa limpiarse el polvo de los zapatos. No era un acto de carácter vengativo. Los que expresaban no debían ser ira ni resentimiento, sino una expresión de pena por el hecho de que aquellas gentes no quisieran recibir la bendición que estaba a su alcance. Y muchas veces, tristemente, se cae en la ira y en el enojo, y te sales de la casa y vas hablando, uy, pero no quisieron, pero no. Sí debe de haber tristeza en nuestros corazones por lo que puede venir a sus vidas, pero ya aún y con todo eso, nuestra fe no se queda ahí. Nuestra esperanza no se queda ahí en que, pues no me quisieron escuchar. No, yo sé, Señor, que tú eres grande y misericordioso, y conmigo tuviste tanta paciencia. Yo sé que también esa semilla que quedó sembrada por muy así incrédulos que se hayan mirado, yo sé que escucharon algo tuya, Padre, y mi esperanza está en que tu palabra no regresa vacía. Entonces aún y nosotros conservamos esa esperanza de que llegan, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Entonces eso era solamente algo simbólico cuando se limpiaban los pies, pero no debería de haber sido por resentimiento. Nunca debemos de resentirnos con las personas, porque se llega a dar, ¿no? También vas, Dios te permite compartirle, pero no viene. Pero va otra hermanita y llega, ¿no? Y no debe de haber un resentimiento, no debe de haber, híjole, a mí no me quiso escuchar. No, siéntete agradecida porque Dios te permitió ir y compartirle en su momento, y que al final de cuentas quien sembró esa semilla es Dios. Solamente te dio el tiempo, te dio los medios para llevar a cabo su obra. Y
¿Qué tal si la hermanita solamente fue ese otro refuerzo que Dios envía, ¿no? Para lo que Él va a hacer en esa persona. Dice, Jesús no ungía nunca con aceite, pero los discípulos sí, y es evidente porque nuestro Señor les diría que lo hiciesen. Esto está conectado con un pasaje de Santiago 5. Santiago era su hermano de Jesús y se crió con él en el hogar en Nazaret. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, les serán perdonados. Entonces, no precisamente la persona tiene que estar muriendo para que uno vaya y ore por ellos. No necesariamente tienen que estar muriendo para que nos unjamos con aceite. Dice que también aquí con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo. ¿La oración de qué? De fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. No tú, no yo, porque tristemente a veces decimos, es que fui por tal persona y oré y sanó. No, Dios lo sanó. La oración de fe fue la que ahí Dios escuchó. Ajá. Y recordemos que el que nos guía a toda oración es el Espíritu Santo. Él nos guía a esa oración perfecta. Ajá. Entonces podemos ver que no somos nosotros, ¿sí? Sino que es Dios, y Él es el que hace esa obra. Las costumbres que tenían los apóstoles de ungir con aceite durante su ministerio, yendo de un sitio a otro, de modo que al llegar los hombres y las mujeres al punto del arrepentimiento, dice que llegaban al punto de arrepentimiento y reconociendo su culpa, su necesidad, todo lo que habían hecho mal, sus angustias, los discípulos tenían el poder de administrar el perdón y sanar en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que Dios nos manda a nosotros, a predicar, y el propósito es que las personas vengan al arrepentimiento. Nosotros ministramos el perdón, los llevamos a ese entendimiento que realmente nos lleva, ¿no? Creemos que estamos bien, pero cuando vamos escuchando la palabra de Dios, el Espíritu nos va redarguyendo, ¿no? Entonces viene un arrepentimiento. Cuando viene un verdadero arrepentimiento, viene un cambio de vida, viene un cambio de actitud, viene un cambio de acciones. Era preciso perdonar, levantar